Entonces, hoy día nos tocaría ver sistema digestivo, principalmente la vía digestiva baja, que comprende, la vía digestiva baja comprende, como decíamos, desde el yeyuno hacia abajo, asociándolo al tubo digestivo, y vamos a ver algunas glándulas anexas como el hígado y el páncreas. Ya vimos las glándulas anexas de salivales, propiamente tal. Vamos a revisar bien lo que es el peritoneo y la vascularización e inervación de todas estas vísceras. Acá no sale el vaso, pero que tampoco es un órgano digestivo propiamente tal, pero también lo vamos a ver porque como está asociado y también está asociado al peritoneo, lo vamos a aprovechar de revisar. Entonces, en cuanto a la vía digestiva baja, ya habíamos visto el duodeno, tenía 4 porciones principalmente, ¿cierto? Las cuales de la primera y la cuarta eran peritonizadas y la segunda y la tercera eran retroperitoneal secundario, según lo que habíamos conversado la vez anterior. Y el duodeno, que parte del intestino delgado, continúa con el yeyuno, que es esta estructura también tubular que vemos en esta imagen, donde podemos ver que está compuesto desde exterior, o mejor dicho, desde profundidad, desde superficie a profundidad, por distintas capas. La primera capa es una serosa, que principalmente es peritoneo visceral, que está envolviendo a este órgano tubular. Después venimos con dos capas musculares, una longitudinal externa y una circular interna. Después venimos con una capa que se llama submucosa, que el nombre lo dice, para abajo la mucosa, y la capa mucosa propiamente tal, que es la absortiva. En esta capa mucosa podemos diferenciar, por ejemplo, en el yeyuno versus el ilion, que tiene una gran cantidad de pliegues circulares, conocidas como válvulas de Kerkin, y estas pliegues circulares, como pueden ver, aumenta la superficie de absorción en este sector. Em, También podemos encontrar otras estructuras como son los nudilos linfáticos, que en este caso son bastante solitarios y aislados, y que existen principalmente porque este órgano, por el interior, está expuesto a que entren bacterias y virus hasta este segmento, ya que todo lo que puede ingresar por la boca a modo de noxa, o sea, me refiero a bacterias, virus o parásitos, van a estar expuestos en este lugar. Como pueden ver, está el mesenterio, como les decía, perdón, el peritoneo visceral envolviendo esta serosa y que forma el mesenterio hacia atrás, que es parte del peritoneo o los repliegues peritoneales, conocidos como los mesos. Y aquí podemos ver una arteria que viene llegando, que tiene una forma arqueada, como pueden ver, y salen unos vasos que se llaman los vasos rectos, que esos son los que van a irrigar propiamente tal a este órgano tubular. A diferencia de lo que ocurre en el ilion, por ejemplo, ya que en el ilion podemos ver que también tiene arterias, ¿cierto?, anatomóticas arqueadas también que se llaman, y después vienen arterias rectas. Pero como pueden ver, es más bien una forma de malla su irrigación y no es como una arteria arqueada así como lo vimos en la vez anterior, si me permiten retroceder. Acá no es de esta forma como una malla, sino que es una arteria más bien de forma paralela a la longitud del yeyuno y sale la arteria recta, mientras que en el ilion forma una verdadera malla y de ahí de las últimas arterias arqueadas aparecen los vasos rectos para ir a irrigar. Su composición es exactamente la misma que el yeyuno, tiene una serosa, capa longitudinal externa y una circular interna, una submucosa y la mucosa. Pero la diferencia está principalmente en la mucosa, ya que aquí los pliegues circulares en el fondo son mucho menores, por ende podemos entender que la mayor absorción se da en el yeyuno versus el ilion, y también tienen nodulillos linfáticos solitarios que son mucho más visibles, a diferencia del yeyuno, debido a que el yeyuno tiene hartos pliegues circulares, pero aquí también aparecen nódulos o nodulillos linfáticos que son agregados, que son mucho más grandes y es conocido como las placas de Peyer. Esa es la diferencia que existe entre uno y el otro, pero sigue siendo un mismo tubo en forma continua. Ya llegando a la unión con el colon, el ilion, al llegar a la unión con el colon, va a llegar a unirse con el colon ascendente, pero principalmente una porción que se llama el ciego.
que es esta porción abultada del colon, donde pende hacia inferior esta estructura que se llama el apéndice. Entonces, esta unión iliocecal, como pueden ver, bueno, van llegando a los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y podemos entender que se forma un receso iliocecal superior, otro inferior, que depende del repliegue peritoneal, y se une junto, el ilion se une junto al colon para desembocar los nutrientes o los alimentos que vienen por este sector, desembocar hacia el ciego, y de ahí ir a ascender y después darse la vuelta en forma de una U invertida para poder después ser defecado. Entonces aquí podemos ver esta unión entre el ilion, ¿cierto? Y el ciego. Como les decía, aquí podemos identificar también el apéndice y su meso, que es conocido como el mesoapéndice, y la arteria apendicular, que es la que lo irriga. Después vamos a ver dónde proviene. Acá fue levantado el ciego para poder revisar la unión iliocecal. Y ahí está el receso retrocecal que está detrás del ciego. Todo lo que tenga apellido cecal se refiere al ciego. Entonces aquí ya podemos ver la unión por dentro. Aquí fue removido, diseccionado un segmento del ciego y parte del colon ascendente, donde podemos ver que la porción terminal del ilion, cuando llega hacia el ciego, produce estas válvulas que son conocidos como la válvula iliocecal. Y estos son los labios iliocecales. Y esto ocurre cuando la persona está fallecida. Cuando uno ve esta estructura post-mortem, va a estar de esa forma. Pero cuando la persona está viva, se ve como una papila. Y ese es el nombre que recibe, como papila ileal. Aquí hay un esfínter como tal que permite regular la pasada de los alimentos desde el ilion hacia el ciego. Y a pesar que se llama válvula iliocecal, en el fondo tiene la función esfinteriana, debido a que aquí los músculos circulares se especializan y terminan formando el paso o la regulación del paso de un lugar a otro. Muy parecido a lo que ocurre con el píloro. Y como pueden ver acá en la región del ciego también podemos ver el orificio del apéndice vermiforme, que cada vez que va pasando el tiempo se le va encontrando una función propiamente tal. Tiene su función principal, es una función más bien de tipo linfoide. Cuando uno hace un corte transversal y lo estudia en, en histología, va a ver que tiene una gran cantidad de cúmulos linfoides que sirve de alguna otra manera para ir regulando la protección de algunos alimentos en descomposición u otro tipo de situación que ocurre en este sector. Aquí tenemos el colon, ya cruzando, ¿cierto?, la unión iliocecal, nos encontramos con el colon, ya habíamos hablado de la región del ciego, ¿cierto?, y del apéndice vermiforme. Vermiforme significa forma de gusano. El apéndice mide alrededor de 10 centímetros promedio, no es tan cortito que digamos, es bastante largo. Y después terminamos formando o continúa el tubo digestivo a través del colon ascendente, que es mucho más corto que el descendente. Llegamos a una flexura cólica derecha, que está bajo el hígado. Cuando aquí se flexiona, termina formando lo que se llama el colon transverso. Y después hay otra flexura cólica que es la izquierda, también conocida como esplénica, que está en relación al vaso, se flexiona y forma lo que se llama el colon descendente, hasta llegar a un sector que tiene una forma de S, que toma el nombre por colon sigmoide, que también tiene un mesocolon sigmoide, y después terminamos ya en la etapa final del tubo digestivo, que vendría siendo el recto, que mide alrededor de 12 centímetros, y en la región del conducto anal, que mide entre 2 centímetros y medio a 3 centímetros. Como pueden ver, este tubo digestivo, esta parte del tubo digestivo también va a tener una serosa por exterior, que es conocido como el peritoneo, ¿cierto? Visceral, principalmente el colon transverso y el sigmoide, y parte del recto. Y también podemos identificar que la musculatura circular acá se concentra y forma lo que se llaman las tenias, que son como una especie de gusanos musculares que van por sobre este colon. Todo esto,
esta musculatura que se ve como una hilera es conocido como las tenias, donde podemos identificar una tenia libre, una aumental también, y hay otras tenias que se va a llamar principalmente como tenia mesocólica, que es la que podemos identificar en este sector. Entonces tenemos tres tenias, y esto es músculo longitudinal concentrado que permite de alguna otra forma mover al colon de forma ascendente, descendente, o de forma transversal, dependiendo del tipo del colon que hablemos, si el ascendente o el descendente, o del transverso. Y después vemos que la musculatura circular va a formar una especie de segmentación, como pueden ver, para ir compactando el alimento, los desechos, para ir formando lo que se llama la feca. Y estos segmentos se conocen como los autros. Todos estos segmentos que se pueden ver y que musculatura circular principalmente y que va de alguna otra forma compactando. Por dentro vamos a encontrar unos pliegues conocidos como los pliegues semilunares, mientras que en el yeyuno ilion se llamaban circulares, que derivan principalmente de la impresión que deja la unión de entre entre un austro y otro. Esa proyección hacia interior forma estos pliegues que se llaman pliegues semilunares. Y eso ocurre en casi toda la longitud del colon, tanto el ascendente, transverso, como el descendente y parte del sigmoide. Después pueden ver que las tenias terminan de alguna otra forma uniéndose y formando nuevamente un músculo longitudinal externo, a diferencia de lo que ocurre en el colon con el músculo longitudinal externo que forma una tenia aumental, una tenia libre y una tenia mesocólica. Se refiere a tenia libre porque no tiene peritoneo como asociado directamente. La aumental es porque está de alguna otra forma unida a un aumento, y la mesocólica en el fondo es porque está unida a un peritoneo que lo lleva a unir hacia la pared posterior. Por eso el nombre de tenia libre es distinto a tenia aumental o tenia mesocólica. Entonces ya finalizando hacia la región más inferior tenemos el recto y el ano. Como podemos ver, aquí está el colon sigmoide, y podemos ver a grandes rasgos que la región del recto ya empieza a ser mucho más lisa, formando unos pliegues que se llaman los pliegues transversos, donde está el pliegue transverso superior, medio e inferior, y de alguna otra manera aquí va escalando. Cuando la feca va ascendiendo va en forma de escala para poder salir por el conducto anal. Llegando ya a la región del ano propiamente tal, que aquí tenemos a partir de esta línea lo que se llama el conducto anal quirúrgico, y este es el conducto anal más bien anatómico, por eso decía que medía entre 12, de 2,5 a 3 centímetros. Podemos ver que hay distintas estructuras. Por ejemplo, están las columnas anales, como pueden ver ahí. Hay unos senos anales también, como pueden ver. Esos senos, o de alguna otra forma son unos espacios que quedan. Y podemos ver que está el pecten anal, y aquí está la región de la dermis anal, que en el fondo es como la piel que se proyecta hacia el ano, y tenemos el orificio anal, propiamente tal, donde vamos a tener una musculatura que es principalmente un esfínter interno, que es musculatura lisa principalmente, yo no puedo controlarla desde mi corteza cerebral, y vamos a tener una musculatura también conocida como el esfínter externo del ano. Y esta sí yo la puedo controlar corticalmente, y es la que yo puedo contraer para aguantarme de defecar, que vendría siendo la musculatura más externa. Este es el esfínter externo, o conocido como esfínter anal externo. Y el esfínter anal interno está en este sector, que es musculatura lisa. Como pueden ver, en la región anal también podemos ver una vascularización bien demarcada, que es el plexo venoso rectal interno, donde también hay uno externo. Y estos son los que pueden producir la hemorroide interna o la hemorroides externa, dependiendo de cuál de esas venas o el plexo venoso se inflame, ya sea el interno o el externo. Entonces aquí podemos ir viendo cómo se va formando o se va de alguna otra forma configurando la musculatura de la región rectal. Vemos que la musculatura longitudinal
como que se amplía desde lo que era la formación de la astenia para en algún momento cubrir todo el recto y la musculatura circular un poco más desordenada, para después llegar a lo que es la región anal propiamente tal. Y aquí hay un músculo que ayuda también a través de su contracción, poder aguantar la defecación, que es el músculo elevador del ano, que es un músculo del piso pélvico. Entonces aquí podemos ver mucho más grande el músculo esfínter interno del ano, ¿cierto? Que proviene principalmente del músculo longitudinal y circular de la región rectal. Y tenemos el esfínter externo, con una porción superficial y una porción profunda, que es la musculatura que nosotros podemos controlar, y aquí hay una porción que es conocida como subcutánea. Entonces, subcutánea, superficial, profunda. Tiene esas tres niveles el músculo esfínter externo del ano. Eso sería lo que es el tubo digestivo y el término del tubo digestivo. Ahora vamos a ir a las glándulas anexas del tubo digestivo, principalmente las que se encuentran en el abdomen y sobre todo en la región supramesocólica, que se llama, que después la vamos a explicar cuando veamos el momento que veamos peritoneo. Entonces acá tenemos el hígado. Este es un órgano noble, un órgano primordial para la vida, donde está dividido en dos lobos, en un lobo derecho y en un lobo izquierdo. Como pueden ver, el lobo derecho es mucho más amplio que el lobo derecho. Y aquí se creía que este ligamento que se encuentra en la cara anterior dividía como tal al lobo derecho y el izquierdo, pero no penetra la fisura, como no realiza una fisura propiamente tal, sino que es un punto de unión simplemente, y que es un límite más bien no hecho por el ligamento, sino que el ligamento está ahí y eso permite que uno también pueda diferenciar el lobo izquierdo del lobo derecho. Y este ligamento es conocido como el ligamento falciforme, que deriva principalmente del peritoneo que está tapizando al hígado propiamente tal, y hacia abajo continúa con un ligamento que es el ligamento redondo, que es la vena umbilical obliterada, que significa que se selló esa vena umbilical y formó un ligamento. Como pueden ver hacia arriba, está unido a través del peritoneo al músculo diafragma, que es el músculo principal de la respiración, donde deja dos ligamentos, un ligamento triangular derecho y un izquierdo, que en el fondo es peritoneo. Y aquí podemos ver de alguna u otra forma solo un segmento de lo que es la vesícula biliar. Aquí el hígado, por decirlo en buen chileno, está como patas para arriba. Esta sería la parte superior y esta sería la parte inferior. Y podemos ver que aquí hay distintas estructuras que van a estar asociadas o más bien relacionadas con el hígado, como es la impresión cólica, principalmente la flexura cólica derecha, la impresión renal, la impresión gástrica, etcétera. Estas impresiones no existen propiamente tal, porque aparecen cuando uno fija con formol el hígado, o en el fondo todas las estructuras del abdomen se fijan, significa que se endurecen, y al endurecerse y tener relación con esos órganos quedan como marcados como impresión. Pero en el fondo las impresiones no existen, sino que más bien sirven para identificar con qué órganos se están relacionando. Eso principalmente. Por otro lado, es importante destacar que en la región posterior del hígado se pueden identificar dos lobos más. Un lobo que está en la región inferior, que se llama el lobo cuadrado y toma el nombre por su forma. Como pueden ver, hacia lateral va a estar la vesícula biliar, mientras que hacia medial va a estar la fisura para el ligamento redondo, que el que está acá. Y acá en la región más superior, que a pesar que se ve inferior, pero como le dije, este hígado está al revés, tenemos aquí otro lobo que se llama el lobo caudado. Este lobo caudado, que está entre la vena cava inferior y el conducto o el ligamento del conducto venoso. Y aquí podemos ver que hay una gran parte del hígado que no está recubierta por peritoneo, que se llama el área desnuda del hígado.
y el ligamento que lo está de alguna otra forma envolviendo se llama ligamento coronario, debido a que es como una corona que está sobre este hígado. Y en los extremos del ligamento coronario se forman lo que se llaman los ligamentos triangular izquierdo y ligamento triangular derecho. Aquí vemos la fisura para el ligamento eh, venoso. Y acá vemos el surco para la vena cava inferior. Ahí estaríamos hablando del lobo caudado. Y el lobo cuadrado está acá en la región más inferior y anterior. Entonces aquí podemos ver cómo el peritoneo deja libre una parte del hígado, que acá quedó como registrado, donde no envuelve al hígado. Y eso es lo que, como les decía, que se conoce el área desnuda del hígado. Acá tenemos una foto de Sobota, que se ve un poco más clara, donde vemos lo derecho e izquierdo, el ligamento falciforme y el ligamento redondo del hígado. Siempre es importante nombrarlo como ligamento redondo del hígado, porque también hay un ligamento redondo del útero, está el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Entonces siempre es importante nombrarlo con el apellido. Aquí vemos asomada en la región inferior la vesícula biliar. Aquí tenemos una visión posterior, pero aquí está bien colocado, no está, como dije anteriormente, patas para arriba, sino que está de alguna otra forma bien situado. Vemos también su área desnuda, vemos, ¿cierto?, la vena cava inferior versus el ligamento venoso. Entre ellos vamos a encontrar el lobo caudado, con un proceso que se llama el proceso caudado. Y acá vemos el lobo, claro, proceso caudado, y acá vemos el lobo cuadrado, que tiene forma cuadrilátera, donde va a estar dividida principalmente por la fisura del ligamento redondo y la vesícula biliar. Esos son sus límites, tanto lateral como medial. Y aquí podemos ver el lobo izquierdo y el lobo derecho del hígado. Y vemos la vesícula biliar asociada, principalmente al lobo cuadrado, hacia medial. Y aquí vemos la vista superior, como el peritoneo envuelve al hígado y deja este ligamento que se llama el ligamento coronario del hígado. Y en los extremos va a dejar lo que se llaman los ligamentos triangulares, en ambos extremos, que acá no está mencionado. Entonces aquí podemos ver el hígado. Aquí fue levantado el hígado a través de esta herramienta quirúrgica. Podemos ver cómo está apegada la vesícula biliar. Ahí vemos el ligamento cuadrado. Y aquí vemos un espacio que después lo vamos a estudiar cuando vemos peritoneo, que es la tranquilidad de los biplones. Y a través de estos ligamentos, de dos ligamentos, está unido tanto al duodeno como el estómago, como el ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal. Aquí vemos que tiene relación con el riñón derecho, que es retroperitoneal, y también vemos que tiene relación con la flexura cólica derecha. Como también va a tener algo de relación, ¿cierto?, con el duodeno y también con el estómago. Esto no va a ser pregunta a prueba ni quiero que lo aprendan como tal, pero sí es importante destacar que el hígado posee una segmentación de acuerdo a la irrigación que tiene. O sea, en el fondo tiene 8 segmentos y quiere decir que llegan en la subdivisión de la arteria hepática propia, se divide en 8 arterias importantes, las cuales se dirigen a cada uno de estos segmentos y le da como la funcionalidad de forma individual al hígado como tal. Por eso que muchas veces se puede operar solo un segmento del hígado y se retira el segmento que pueda tener el problema y el resto del hígado puede seguir funcionando de manera normal. Entonces es importante que sepan que hay una segmentación, al igual como ocurre en el pulmón y también en el riñón, cuando les toque verlo como materia o si ya lo vieron. Eso principalmente, también tiene una segmentación. Acá vamos a ver el sistema de drenaje que tiene el hígado, que está dado principalmente por dos conductos, que es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que es por donde la formación de la bilis desciende hacia el duodeno. Cuando yo se anastomosa acá, no yo, sino que se anastomosa propiamente tal el conducto derecho y el izquierdo, y forman un conducto hepático que es conocido como común, se va a unir a otro conducto que proviene de la vesícula biliar, que es donde está el reservorio de bilis, ya que la vesícula biliar tiene eso por función, donde tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello.
que a partir del cuello es donde va a drenar en un conducto que se llama el conducto cístico. Y este conducto cístico tiene una porción espiral y una porción lisa. Cuando se une el hepático común con el conducto cístico, va a formar otro conducto que se llama el conducto colédoco, que promedio mide alrededor de 5 centímetros. Es muy probable que ustedes escuchen que tiene colelitiasis, es porque tiene cálculos en la vesícula. Si tiene coledocolitiasis es porque los cálculos están en este conducto. Y eso puede permitir, de alguna otra forma, que esto se bloquee y la bilis tenga que ser reabsorbida hacia la sangre. Y por eso las personas, generalmente cuando tienen problema hepático o en sus conductos, va a tener una coloración amarilla en la piel. Y este conducto colédoco puede llegar de forma independiente o no, me refiero a que puede llegar junto o separado, de otro conducto que proviene del páncreas, que se llama el conducto pancreático principal, que lo vamos a ver cuando veamos páncreas. Y eso va a desembocar en la segunda porción del duodeno, que vendría siendo la porción descendente, a través de una ampolla que se forma acá afuera, que se conoce como la ampolla hepatopancreática, antes de váter, y la papila duodenal mayor, que es la superficie de desembocadura de este conducto, tanto el colédoco como el conducto pancreático principal. Aquí podemos ver a forma de transparencia el conducto colédoco, como pasa detrás de la porción pilórica o el píloro propiamente tal, y termina drenando hacia la segunda porción del duodeno. Y estas sales biliares más jugo pancreático sirven para la emulsión de grasas, por ejemplo, mientras que el conducto pancreático y sus jugos, que se llaman jugos pancreáticos, permiten también la disolución o de alguna otra forma la digestión de proteínas y también eh, lípidos propiamente tal. Entonces aquí podemos ver la desembocadura, dando origen a lo que se llama la papila duodenal mayor, y arriba vamos a ver la menor, hacia arriba, que la menor también es la salida de un conducto, pero pertenece al páncreas, lo vamos a ver más adelante, que se llama el conducto pancreático accesorio. Entonces aquí podemos ver cómo llega el colédoco con el conducto pancreático principal para formar este esfínter, que es el esfínter de la ampolla hepatopancreática. Aquí vemos la papila, que es la salida propiamente tal, conocida como papila duodenal mayor, que va a permitir la desembocadura, ¿cierto? Como le decía, de la bilis y de los jugos pancreáticos hacia el duodeno y puedan, de alguna otra forma, ayudar a la digestión de los alimentos que van pasando por ese sector. También es importante que hay variación anatómica, pueden llegar juntos, pueden llegar separados, pueden unirse antes y llegar juntos. Entonces depende de cada individuo cómo esto va a ir a drenar. Y aquí podemos ver los músculos circulares, cómo van a formar este esfínter de regulación para la salida de estos jugos pancreáticos y la bilis, propiamente tal. Llegando al nivel del páncreas ya, que es otro órgano anexo al tubo digestivo, una glándula anexa al tubo digestivo, que está compuesto principalmente por cabeza, cuello, cuerpo y cola. Se ubica en la región supramesocólica. ¿Qué significa eso? Que el peritoneo que envuelve el colon transverso, que aquí está cortado, se adhiere a la pared posterior, que aquí está marcada. Como pueden ver aquí dice inserción del mesocolon transverso. Lo que está sobre él se va a llamar supramesocólico y lo que está bajo el meso se va a llamar inframesocólico. Entonces se encuentra principalmente en la región supramesocólica, donde está el hígado, el estómago, parte del duodeno, el páncreas, probablemente tal. Eso se conoce como la región supramesocólica. Y el páncreas, como pueden ver, está adosado, o sea, está pegado o está retraído hacia la pared posterior. Por eso es un órgano retroperitoneal secundario, que principalmente, como les decía, tiene la particularidad de formar los jugos pancreáticos para poder digerir cierto tipo de macromoléculas, y como también va a ser un órgano endocrino, porque va a producir principalmente glucagón, que es lo que aumenta los niveles de azúcar en la sangre, glucosa principalmente. Va a tener la insulina, que es la que disminuye los niveles, ¿cierto?, de glucosa en la sangre, y somatostatina, que es una hormona regulatoria tanto para el glucagón como para la insulina. Entonces es un órgano más bien mixto, es una secreción mixta y principalmente tiene una secreción exocrina
que vendría siendo los jugos pancreáticos, y una endocrina, que vendría siendo la hormona. Como pueden ver acá, su cabeza descansa en el duodeno, que el duodeno tiene una forma de C, donde podemos ver que al centro del páncreas va un conducto que se llama el conducto pancreático principal, antiguamente llamado de Wilson, y que hacia superior continúa con un conducto pancreático accesorio para ir a drenar a lo que se conoce como la papila duodenal menor, que solo drena este conducto, mientras que la papila duodenal mayor, que está hacia inferior, va a drenar tanto el colédoco como el conducto pancreático principal, que se conoce como la papila duodenal mayor. Ambas papilas están en la segunda porción del duodeno. Recuerden que el duodeno tiene 4 porciones: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces aquí podemos ver los conductos de excreción del páncreas, principalmente el conducto pancreático principal y el accesorio, que uno debería drenar, como decíamos, la papila duodenal menor y otro la papila duodenal mayor junto con el colédoco, y que van a drenar a la altura de la cabeza. Pero este conducto, como pueden ver, está en toda la longitud del páncreas. Aquí está la escotadura pancreática también, que es una estructura que no había mencionado anteriormente porque no se veía. El vaso es un órgano, como decía, linfoide, no tiene relación directa con el tubo digestivo, pero se encuentra asociado en el lugar, por ende lo vamos a pasar rápidamente. Como pueden ver, el vaso tiene una extremidad posterior, una extremidad anterior. También vamos a ver que tiene un borde superior, porque su ubicación es de esta forma. Aquí vemos la cara visceral, la cara que va a tener relación con las vísceras propiamente tal, como por ejemplo el estómago, el colon y el riñón, que en este caso es el riñón izquierdo, y este vendría siendo la flexura cólica izquierda, más el estómago. Y por fuera va a tener una cara diafragmática que va a ser más bien lisa, porque el diafragma, como bien se sabe, es liso. También va a tener unas muescas como especie de estructuras que van a ser como circunvaladas, asomadas en la región del borde superior. Y va a tener lo que se llama una región que se llama el ilio, que el ilio es un espacio en un órgano macizo que va a permitir la entrada o salida de estructuras, como pueden ser vasos sanguíneos o estructuras, por ejemplo, tubulares, como ocurre con el caso de, por ejemplo, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, o como los bronquios en el pulmón, o como la pelvis renal en el riñón, etcétera. El ilio es el espacio que queda para el ingreso o salida de vasos sanguíneos u otra estructura asociada. Y esto es lo que se conoce como el pedículo, que es lo que en el fondo el contenido que está entrando o saliendo se conoce como pedículo. Y el espacio que queda para el ingreso o salida de estas estructuras es lo que se conoce como el ilio. Por eso que está indicado como con esta llave, ya que todo esto es lo que se conoce como el ilio. Aquí vemos un corte más bien transversal del vaso y podemos ver que tiene unas trabéculas esplénicas, que principalmente es tejido conectivo, que le permite dar el sostén al vaso. Vemos una serosa que lo envuelve, que en el fondo es peritoneo, pero bajo esa serosa hay una cápsula que es fibrosa, que es tejido conectivo, envolvente también. Y aquí vemos la región del ilio, que es para el paso de vaso sanguíneo en este caso, en la entrada hacia el vaso propiamente tal. Y aquí lo podemos ver in situ o en la posición en la cual va, ¿cierto? Podemos ver que se forman distintos eh, ligamentos, como el ligamento gastroesplénico o el espleno renal, que va a unir principalmente a el vaso con el riñón, etcétera. Entonces aquí podemos ver la ubicación del vaso. El vaso es una estructura bastante delicada, se puede vivir sin vaso. A veces cuando hay accidentes eh, traumático, golpea en la pared lateral, golpea el vaso y el vaso puede producir una gran hemorragia porque está altamente irrigado. Em, y como les digo, en el fondo es un órgano que no se puede, perdón, que se puede retirar y vivir sin él, pero también tiene su importancia.
Peritoneo. El peritoneo, vamos a terminar con peritoneo y vamos a dar un pequeño recreo. Peritoneo principalmente, como les decía, es una envoltura serosa que envuelve a las vísceras abdominales principalmente. En este caso estamos viendo parte de lo que es el peritoneo, conocido como aumento mayor, que nace de la curvatura mayor del estómago, ¿cierto? Y se desliza hacia inferior, cubriendo las vísceras abdominales conocidas como intestino delgado, que ya los vimos, ¿cierto? Y parte de los colon ascendente y descendente. Cuando yo elevo, me puedo encontrar con esta estructura. Esto es conocido también como lo que se menciona como el delantal amarillo. También podemos encontrar que el peritoneo aparece en los mesos, como por ejemplo acá podemos ver el mesocolon transverso, que de alguna otra forma está unido al borde posterior del el colon transverso, y aquí permite el paso de estructuras, principalmente vasos sanguíneos, o también los nervios y los linfáticos asociados a esa estructura. También podemos ver cómo está de alguna otra forma envolviendo a todo lo que es el intestino delgado, y después se proyecta hacia la pared posterior formando lo que se conoce como el mesenterio. Y los vasos sanguíneos más amplios o de mayor importancia, como es la aorta abdominal, la cava inferior, van a estar detrás del peritoneo. Son estructuras que son retroperitoneales. Y aquí podemos ver cómo van apareciendo fosas, como la fosa duodenal superior, paraduodenal y la duodenal inferior, que en el fondo es el paso del duodeno retroperitoneal que después pasa a ser peritonizado. Recuerden que la primera y la cuarta porción son peritonizados. Aquí vamos a ver que la cuarta porción es la que está ingresando a peritonizarse. Acá también podemos ver que tenemos parte del duodeno, donde vemos la tercera y la segunda porción detrás del peritoneo, son retroperitoneales secundarios, mientras que vemos que la cuarta porción empieza a estar peritonizada debido a que continúa como yeyuno. Y aquí vemos que a partir de estructuras que provienen del diafragma, que son expansiones musculares, le permite dar una sujeción a través de un ligamento, que es conocido como el músculo suspensor del duodeno, a darle justo la suspensión o la sujeción en lo que se llama la flexura duodeno-yeyunal, para poder mantener en ese lugar a esta flexura. Eso no es peritoneo, sino que proviene del diafragma. Entonces aquí se cortó el peritoneo, por ejemplo, y podemos ver el mesenterio. ¿Y por qué se ve como bien culebroso? Debido a que los intestinos delgados mide alrededor de 6 metros y tienen que replegarse en el abdomen para poder caber en él. Entonces, por eso tiene esa forma. También podemos ver parte del mesocolon sigmoide, porque el colon sigmoide es peritonizado, mientras que el colon ascendente y descendente están detrás del peritoneo. O sea, van a ser retroperitoneales secundarios. En algún momento estuvieron peritonizados, pero después dejaron de estarlo. El apéndice sí es peritonizado y tiene su meso propiamente tal. Aquí está el receso retrocecal que habíamos conversado en algún momento. Aquí se ve también parte del mesocolon sigmoide y el receso intersigmoideo. Entonces aquí está la región supramesocólica también. Decíamos que de la curvatura mayor del estómago pendía este aumento, que es el aumento mayor. Y cuando yo corto el aumento mayor y elevo al hígado, me voy a encontrar en este espacio que es conocido como la transcavidad de los epiplones. Y el punto de ingreso es a través del orificio omental, que es el que podemos ver por acá. Aquí hay una sonda que va de un lado al otro, desde la región exterior de esta transcavidad hacia interior a través del orificio mental, donde podemos ver que en la pared posterior del orificio mental principalmente está el páncreas. En la región inferior vamos a ver que está el colon, principalmente el mesocolon transverso. En la pared anterior, que está cortada acá, que sería el estómago. La pared lateral va a estar dada principalmente por el vaso, que es peritonizado. Y la pared superior está el hígado principalmente, que estaría en este sector. Entonces es una especie más bien como rectangular esta cavidad, donde la pared lateral, como decía, era el vaso, y la pared medial va a ser el orificio de entrada
hacia esta trancavidad, que se conoce como la trancavidad de los Piclones. Y esto también se conoce como la bolsa omental, o también como el espacio peritoneal menor. Tiene esos tres nombres. El más común o el más mencionado hoy en día es bolsa omental. Entonces aquí vamos a ver parte de la bolsa omental, como les decía. En la entrada, que es el orificio omental, o también orificio epiploico, recuerden que se llama epiplón u omento es lo mismo, pero hoy en día se ocupa más omento. También orificio de Winslow tenían por nombre. Acá podemos ver que hacia posterior va a estar la vena cava inferior y hacia anterior va a estar la triada portal. ¿Cuál es la triada portal? Principalmente es la vena porta, hacia el lado derecho el conducto colédoco, porque el hígado viene del lado derecho, y el lado izquierdo va a estar lo que se llama la arteria hepática propia. ¿Por qué? Porque la aorta está hacia el lado izquierdo. De ahí deriva del tronco celíaco, deriva esta arteria hepática propia. Y esto se conoce como la triada portal, que va a ser la pared anterior del orificio mental y esta es la pared posterior del orificio mental. Pasando por el orificio mental, entro a lo que se conoce como la bolsa mental, o también conocida como transcavidad de los epiplones. Como decía, la pared posterior es principalmente el páncreas, mientras que la pared anterior es principalmente el estómago. La pared lateral va a estar dada por el vaso, y la pared medial por el orificio mental propiamente tal. La pared inferior, mesocolon transverso, y la pared superior acá no lo vamos a ver porque se retiró el hígado y el corte está un poco más abajo. Entonces aquí podemos ver a grandes rasgos la distribución del peritoneo. Podemos ver estructuras que también podemos considerar las subperitoneales, como por ejemplo la vejiga urinaria y el recto. Y también, si fuera mujer, aquí estaría el útero. Entonces, no está porque este es un individuo varón. Entonces, el recto en el fondo y la vejiga urinaria están bajo el peritoneo. Entonces son considerados órganos subperitoneales. Y aquí podemos ver el registro de órganos, por ejemplo, peritonizados secundarios, como es el colon descendente y el colon ascendente, o sea, están detrás del peritoneo, y son secundarios porque alguna vez estuvieron peritonizados, pero en el adulto ya no lo están. Y vemos órganos retroperitoneales también, como por ejemplo que nacieron detrás del peritoneo, como es el caso de el riñón derecho e izquierdo y la glándula suprarrenal. Y todos los grandes vasos, cava, aorta y bueno, entre otros, vasos ilíacos comunes, entre otros, van a estar detrás del peritoneo, por ende son retroperitoneales. Aquí vemos el área desnuda del hígado con su ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho. Y vemos cómo el páncreas está detrás del peritoneo, por ende también es un órgano retroperitoneal secundario, porque alguna vez estuvo peritonizado y después dejó de estarlo. Primera porción del duodeno, peritonizada. ¿Por qué? Porque hay que fijar esta porción y fijar esta otra porción para que el estómago acá se mueva libremente y después el intestino se mueva libremente acá. Pero al sujetar la segunda y tercera porción del duodeno permite que el drenaje, tanto del páncreas como del hígado, sea de buena forma, porque si aquí se empieza a movilizar excesivamente, puede que bloqueen los pasos de los conductos y no permita el drenaje correspondiente. Por eso esas dos porciones se fijan, mientras que la primera y la cuarta quedan peritonizadas. Entonces, continuamos con vascularización arterial de la región abdominal, que van asociados a los órganos que estábamos viendo. La aorta, que es una arteria que va muy apegada a la región dorsal del abdomen, principalmente en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, una vez cruzando el diafragma, se transforma en un segmento que se llama aorta abdominal. Y apenas cruza este segmento, cruza el diafragma y se toma por nombre aorta abdominal, va a dar inmediatamente dos ramas que van a irrigar principalmente al diafragma por la región inferior, como también parte de la glándula suprarrenal. Esto estaríamos hablando a la altura de la vértebra T12. Y muy inferior, un poquito inferior a esas dos arterias que son pares,
va a aparecer un tronco que se llama el tronco celíaco, que el tronco celíaco está principalmente preocupado mayoritariamente de la irrigación supramesocólica. Ya a la altura del E1 aparece una arteria que se conoce como mesentérica superior y lateral a ella aparecen las arterias renales. Entre la mesentérica superior y el tronco celíaco aparecen las arterias suprarrenales, que son pares. Entre la vértebra L1 y L3, donde está la emergencia de la mesentérica inferior, a la altura de L3, aparecen las arterias gonadales, ya sea para testículo u ovario, y a la altura de L4 se bifurcan dos arterias que son la ilíaca común derecha e izquierda, que después a la altura de la articulación sacroiliaca se divide en una ilíaca externa y una interna. La interna va a estar principalmente preocupada de irrigar los órganos pélvicos y la pared pélvica, mientras que la externa después continúa como femoral y es la irrigación principal del miembro inferior. Aquí vamos a encontrar arterias que van a ser pares y otras impares, y a la vez viscerales y parietales. Cuando me refiero a par e impar, obviamente se refiere al número de arterias. Por ejemplo, las arterias suprarrenales son dos, es una arteria par. El tronco celíaco es uno, es impar. La mesentérica superior es una, es impar. Y la mesentérica inferior es una, es impar. Las renales son dos, pares. Las suprarrenales son dos, son pares. Las gonadales son dos, son pares. A eso me refiero con par e impar. Y visceral versus parietal se refiere principalmente a que, por ejemplo, la frénica inferiores, las arterias frénicas inferiores, irrigan tanto a la pared superior del abdomen, como lo es el diafragma, y también irriga a la vez la glándula suprarrenal, por ende estas arterias son viscerales y parietales, mientras que el tronco celíaco irriga solo vísceras, por ende es visceral. La mesentérica superior irriga solo vísceras, también es visceral. Las renales irrigan solo vísceras, por ende son viscerales. Las suprarrenales también irrigan solo la suprarrenal, por ende son viscerales. Pero, por ejemplo, aquí 4 pares de arterias que aparecen en la aorta abdominal que se llaman las arterias lumbares, y esas no irrigan vísceras, sino que irrigan la pared abdominal posterior. Por ende, son arterias parietales, porque están irrigando la pared del abdomen. Y así sucesivamente hay varias arterias que van a ser viscerales, consideradas viscerales o parietales, dependiendo de que irriguen víscera o la pared abdominal. Esa es como la configuración a grandes rasgos al nivel abdominal en cuanto a irrigación. Ahora vamos a ir por segmento. Por ejemplo, la región supramesocólica, la principal arteria de irrigación, o sea, la principal arteria que irriga, que en el fondo lleva sangre hacia los órganos propiamente tal, es, por su excelencia, es el tronco celíaco. Donde el tronco celíaco va a tener 3 ramas primordiales. Una va a ser la hepática común, que se va hacia el lado derecho. Otra que va a ser la gástrica izquierda, que va a estar principalmente irrigando la curvatura menor del estómago, junto con la gástrica derecha, que proviene de la hepática propia. Y la arteria esplénica, que aquí se ve solo un segmento, que es la que va a pasar detrás del estómago, a modo de transparencia aquí en esta imagen, llegando y finalizando para irrigar el vaso. Este tronco está preocupado principalmente de irrigar hígado, vesícula, parte del duodeno, páncreas, estómago y el vaso. O sea, irriga todo lo que es la región que está sobre el mesocolon transverso. Ese es el tronco celíaco. Entonces también podemos ver que a partir del tronco celíaco que salía esta rama, ¿cierto?, que es conocida como hepática común, se bifurca y forma una arteria hepática propia y una gastroduodenal. Y se llama gastroduodenal porque va a dar origen principalmente a la arteria gastromental derecha, que se va a unir con la gastromental izquierda que proviene de la esplénica, y esas van a permitir la irrigación de la curvatura mayor del estómago, versus la gástrica izquierda y derecha, que van a permitir la irrigación de la curvatura menor del estómago. Y a la vez va a dar ramas que van a irrigar parte del duodeno también, como lo son esta arteria que está acá, que es la gastroduodenal, como les decía, va a dar la división para la curvatura mayor, como las arterias pancreáticas duodenales superior, posterior y la superior anterior, para irrigar tanto la cabeza del páncreas como la región del duodeno. Entonces son arterias que van a estar preocupadas principalmente de irrigar la región supramesocólica.
aquí se retiró el estómago para ver aún mejor esta irrigación del tronco celíaco. Vemos sus principales tres ramas, la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Y que esta hepática común da origen a una hepática propia, que esa es la que va a dar irrigación al hígado propiamente tal, y también la arteria cística que va a irrigar a la vesícula biliar, como también las arterias, ¿cierto?, hacia el colédoco, etcétera. Y aquí vemos la división de la arteria gastroduodenal principalmente dando irrigación a la región superior, tanto anterior como posterior del páncreas, y principalmente su cabeza. Porque la región del cuello está compartida entre la esplénica y la gastroduodenal, formándose anastomosis, y todo el resto, que es cuerpo, porque aquí está la región del cuello, cuerpo y cola, está dada principalmente por la esplénica. Y aquí vemos la mesentérica superior, que también va a compartir o se van a anastomosar con ramas que provienen del tronco celíaco para formar este círculo arterial donde vamos a irrigar tanto por anterior como por posterior la cabeza del páncreas. Pero ¿cuál de las dos irriga principalmente? El tronco celíaco. ¿La mesentérica inferior irriga parte de lo que es supramesocólico? Sí, pero mayoritariamente la que lo irriga es el tronco celíaco. Yo creo que diría en casi el 90-95%. Aquí vemos cómo está la región posterior, las arterias pancreático-duodenal inferior, acá vemos las superiores, tanto anterior como posterior, para dar irrigación tanto a la cabeza del páncreas y al duodeno, ya que tienen relación directa. Siempre cuando hablemos de relación en organología, estamos hablando de un órgano que se encuentra al lado del otro. Por ejemplo, yo digo que la cabeza del páncreas tiene relación con el duodeno, y efectivamente sí, porque la cabeza del páncreas, como pueden ver, está asociada en vecindad con el duodeno. Entonces aquí seguimos viendo más de lo mismo en el fondo, vemos cómo el tronco celíaco da la arteria esplénica, ¿cierto? La arteria hepática común, aquí se suprimió la gástrica izquierda, que también es rama del tronco celíaco, y podemos ver cómo se dividen las arterias para irrigar tanto la cabeza del páncreas como el resto del páncreas a través de la esplénica, y cómo también hace su aporte la mesentérica superior. Y aquí podemos ver que hay una arteria por superior y otra por inferior, que en el fondo están como pinzando y a la vez fijando también este sector del páncreas para que se mantenga en su lugar. O sea, no solamente tienen la función en esta situación de irrigar propiamente tal, sino también de sujetar ese segmento. Región inframesocólica. La región inframesocólica, o sea, bajo el colon transverso, que está delimitado aquí, está dada principalmente por dos arterias. Una es la arteria mesentérica superior, que como pueden ver va a estar irrigando principalmente el duodeno, todo lo que es yeyuno e ilion, todo el yeyuno y el ilion, más el apéndice a través de la arteria apendicular, el ciego a través de las arterias cecales, tanto anterior como posterior, el colon ascendente y parte del colon transverso, por lo menos 2/3. Y la forma de irrigar es la siguiente: como viene la arteria arqueada, ¿cierto?, que la habíamos mencionado anteriormente, todas estas arterias que tienen forma de U, van a dar origen a una arteria que se llama las arterias rectas. Y estas arterias rectas, van a ir uno por una cara anterior y los otros por la cara posterior, y van a terminar anastomosándose entre una y otra para poder darle irrigación a el tubo digestivo en este segmento, que vendría siendo el intestino delgado y también parte del intestino grueso. Entonces llega una arteria principal y que determina la proyección de estas arterias conocidas como arterias rectas, que es lo que pasa en cada uno de estos segmentos tubulares, que es conocido como el intestino delgado. Tanto el duodeno, yeyuno y después el ilion. Entonces, resumiendo, la región inframesocólica va a estar dando la irrigación por dos principales arterias, una de ellas es la que vemos acá, que es la mesentérica superior, que va a dar irrigación aparte del duodeno y cabeza del páncreas, todo lo que es yeyuno ilion, apéndice, ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha y parte del colon transverso alrededor de los 2/3, ¿ciertos?, que están hacia el lado derecho. Por el lado de la mesentérica inferior, que salía a la altura de L3, va a dar principalmente irrigación al tercio
que nos quedaba del colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente y colon sigmoide, y la parte superior del recto a través de la arteria rectal superior. Como podemos ver, aquí está irrigando, ¿cierto?, al colon sigmoide. Vemos la arteria sigmoidea superior, media e inferior, dando irrigación al colon sigmoide. Vemos la arteria cólica izquierda, dando irrigación al colon, ¿cierto?, principalmente descendente y parte del transverso. Y aquí hay una arteria que se llama la arteria marginal, que es la anastomosis de la mesentérica superior con la mesentérica inferior para dar irrigación principalmente al colon transverso. Y acá van a salir la arteria cólica derecha, la, donde también tenemos una rama cólica, después aquí deriva la rama apendicular para el apéndice, etcétera. Esas son todas de la mesentérica superior. Entonces, en resumiendo, la arteria mesentérica inferior, el tercio distal, podríamos decir, no es correcto decirlo distal, pero el segmento que va quedando, porque distal y proximal es una terminología que se refiere principalmente al miembro superior y miembro inferior, pero en este caso lo vamos a ocupar como distal, debido a que es el tercio que está quedando, flexura cólica izquierda, colon descendente, sigmoide y la parte superior del recto. Eso es lo que irrigaría la mesentérica inferior. Aquí vemos en un cuerpo real, vemos el tronco celíaco con la arteria hepática propia, gastroduodenal, exacto, y acá la arteria hepática propia, esta es la común. Parece que la haya nombrado como propia, pero esta es la común, propia, y hacia abajo gastroduodenal. Y aquí vemos también la arteria esplénica. Aquí vemos la vena mesentérica superior, esta es vena, las venas siempre están achatadas o aplastadas, versus la arteria, que aquí vemos la arteria mesentérica superior, que va a dar irrigación principalmente a todo lo que vemos aquí, que es yeyuno ilio. Entonces, principalmente esta imagen, más allá de cualquier otra cosa, era para que pudieran ver cómo se ven las venas y la arteria de forma real. Ya llegando a la región del recto, el recto tiene una triple irrigación, principalmente, bueno, más bien que triple es cuádruple, pero hay una arteria que no da tanta irrigación, que es la sacramedia, esta arteria chiquitita que está aquí. Pero principalmente su irrigación está dada por la mesentérica inferior, a través de su arteria rectal superior. Después tenemos una arteria que se llama arteria rectal media, que está a este nivel, que está por sobre el diafragma pélvico, y una arteria que proviene de la ilíaca interna. Y después tenemos la arteria rectal inferiores y la arteria que van a irrigar el recto principalmente, que esa proviene de otra arteria que se llama la arteria pudenda, y ahí deriva una rama que se llama la rectal inferior. Entonces tiene una rectal superior, una rectal media, y una rectal inferior, y una pequeña irrigación a través de esta arteria que se llama la sacra media. Ahí vamos a irrigar la región del recto a través de esa arteria. En cuanto al drenaje, el drenaje es la vuelta de la sangre, y eso es a través de las venas. Por eso es drenaje venoso de la región inframesocólica. ¿Y por qué tenemos que ver la región inframesocólica primero y después la supramesocólica? Porque la sangre va de vuelta. Entonces aquí tenemos, como en la anterior había mostrado cómo llegaba la sangre hasta la región del recto y el ano, ahora vamos a ver de vuelta, ¿cierto?, a partir del recto y el ano, cómo se devuelve la sangre hacia el centro del cuerpo. Principalmente uno menciona el centro del cuerpo hacia el corazón. Aquí podemos ver que hay venas, ¿cierto? Que hay vena rectal inferior, hay vena rectal media y también hay vena rectal superior, que van a formar, que van a drenar principalmente lo que proviene desde los plexos, que era el plexo rectal interno y el plexo rectal externo. Y esas van a ir a drenar, como pueden ver, en parte hacia lo que es el sistema de la ilíaca interna, y por otro lado a lo que es el sistema de la rectal superior, que esa es la vena mesentérica inferior. Continúa como vena mesentérica inferior. Entonces, aquí hay doble ruta. Hay una ruta que va a pasar por el sistema porta, que lo vamos a ver más adelante. El sistema porta pasa por el hígado, entonces, en el caso de que exista el ingreso de un fármaco por acá, como un supositorio, el supositorio va a ser absorbido por estos plexos y se va a ir principalmente por la vena ilíaca interna y no va a pasar por el hígado. Entonces va a tener la ventaja, por lo menos de un minuto más, de no reducir su vida media. O sea que, en el fondo, en alrededor de un tiempo determinado,
reduzca la mitad del fármaco en la sangre. Eso se llama la vía media. En cambio, cuando el fármaco ingresa por vía mesentérica, o entérica, mejor dicho, que sería tomado por las venas que van a pasar por el sistema porta, al pasar por el hígado reduce a la mitad el fármaco correspondiente. Entonces ahí hay un versus. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un fármaco que está debajo de la lengua, no pasa por el hígado porque se va por un sistema externo a lo que ocurre en el hígado. Entonces dura un minuto más todo el fármaco en la sangre, pero ya retomando la continuidad del flujo y pasando por el hígado, ya ese fármaco tiende a reducirse a la mitad. Entonces acá tenemos la vena mesentérica superior, que principalmente va a dar el drenaje a lo mismo que irrigó la arteria mesentérica superior, intestino delgado, principalmente, apéndice, ciego, colon ascendente y parte del colon transverso. Aquí vemos cómo ingresan y salen los vasos sanguíneos a través del peritoneo, en este caso del mesenterio. Y la que va a dar el drenaje al resto, o sea, la otra parte del intestino, perdón, del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y parte superior del recto, va a ser la vena mesentérica inferior. Y como pueden ver, la vena mesentérica inferior va a drenar a una vena que se llama la vena esplénica. Como hay una arteria esplénica, también hay una vena esplénica. Como hay una arteria mesentérica inferior acá, también hay una vena mesentérica inferior. Esta va a drenar en la vena esplénica. Y la vena esplénica se van a tomosar con la vena mesentérica superior y va a formar un sistema que se llama el sistema de la vena porta hepática. Entonces, todo lo que es absorbido por el intestino delgado, por el intestino grueso, el estómago no tiene gran capacidad absortiva, sino que más bien puede absorber algunos fármacos, como por ejemplo la aspirina. Pero los órganos que tienen una capacidad de absorción, como el intestino delgado y el grueso, todos los nutrientes van a irse por vía de venas hacia la vena porta, y la vena porta, a pesar que es una vena, va a irrigar al hígado casi en un 90%, y eso permite que los nutrientes lleguen al hígado y puedan ser guardados para formar energía a futuro, y también los fármacos que son consumidos por vía enteral, o sea, que me los tragué, pasaron por el estómago, el intestino, etcétera, también van a pasar por el hígado a través de esta vena, que era lo que explicaba anteriormente. En cambio, cuando uno coloca un supositorio que está en la región inferior, acá, en la región anal, esto no va a pasar por la vía de la vena porta, porque va a entrar a la vena ilíaca y de ahí va a la vena cava inferior y va a pasar de largo hacia el corazón. En cambio, lo que es absorbido a través del tubo digestivo no va a pasar por la vena cava inferior hasta que no pase por el hígado, porque ya pasando por el hígado sale por las venas hepáticas y la cava inferior. Y eso ya es una especie de filtración que se realiza como tal, aunque el único órgano filtrador es el riñón, no es el hígado, pero es una forma de decirlo. Entonces aquí tenemos mucho más claro poder mencionar lo que les decía recién. Por ejemplo, desde abajo hacia arriba, la rectal inferior y la rectal media son las que van a ir a la vena ilíaca inferior, perdón, vena ilíaca interna. Pero ya a partir de la rectal superior, las venas cólica izquierda, las venas sigmoideas, que son el retorno de la misma arteria, toman el mismo nombre, van a ir a drenar, como les decía, a la vena esplénica, y la vena mesentérica superior, que drena a todo el intestino delgado, apéndice, colon ascendente más el ciego y parte del colon transverso, van a ir a formar lo que se llama el sistema porta. Como pueden ver acá también, las venas gástricas derecha e izquierda van a drenar en la vena porta, que son las que van a drenar la curvatura menor del estómago, mientras que la curvatura mayor del estómago van a ir a drenar a la mesentérica superior. Y de ahí se va a formar esta vena que se llama vena porta, que va a ir a drenar tanto al lado derecho como al lado izquierdo y va a permitir, de alguna forma, no van a drenar en este caso, van a irrigar, porque como les decía, es un caso especial. Drena estos órganos, pero irriga este órgano. Porque irrigación es cuando la sangre llega a un lugar, y el drenaje es cuando la sangre sale del lugar. Entonces aquí hay sangre saliente, por ende esto es drenaje. Mientras que acá es irrigación porque esta sangre está llegando al hígado. Entonces está irrigando al hígado en cerca de un 90%. El otro 10% lo da en la arteria hepática propia.
Entonces ya llegando a la región supramesocólica, aquí les mencionaba la curvatura mayor y menor del estómago, ambos van a llegar a la vena porta, y la vena porta, como les decía, va a irrigar al hígado, ahí se ve cómo va de alguna otra manera la dirección de la sangre para después llegar a la vena hepática, y estas venas hepáticas son las que van a ser drenadas en el sistema de la vena cava inferior. Por eso que aquí ponen de otro color el sistema porta versus el sistema cava. El sistema cava como que tiene un azul más oscuro. Entonces aquí podemos ver una disposición típica del drenaje de esta estructura, donde vemos la mesentérica superior, la mesentérica inferior que va a drenar a la esplénica, y la unión de la esplénica con la mesentérica superior, estamos hablando del sistema venoso, va a formar este sistema porta, que tiene alrededor de 1 centímetro de diámetro. Y aquí vamos a ver el drenaje de la curvatura menor del estómago a través de la vena gástrica izquierda y derecha. Y después va a dar origen a una vena porta hepática derecha e izquierda para ir a dar la irrigación de este caso a partir de una vena hacia el hígado. Entonces esta es la configuración que tiene el drenaje de todo lo que es el sistema digestivo, tanto supra como inframesocólico. Entonces ingresando la vena porta al hígado, se distribuye dando irrigación a todos los segmentos que vimos anteriormente, y después drenado el hígado a través de este sistema venoso para llegar a formar la vena hepática, y la vena hepática va a desembocar en la vena cava inferior. Y de forma alterna tenemos la irrigación a partir de la arteria hepática propia, que esa es la que trae oxígeno, por eso es necesario que esté, porque la vena porta es sangre más bien desoxigenada, que va de vuelta hacia el corazón, mientras que la arteria hepática propia, que da el 10% de la irrigación al hígado, versus la porta, que da el 90%, es principalmente porque lleva oxígeno para mantener este órgano noble vivo. Y lo que está en verde es, en el fondo, la producción de bilis a través de los conductos biliares, que después termina descendiendo para formar el conducto hepático común a partir de un conducto hepático derecho-izquierdo, y después termina formando con el conducto cístico lo que se llama el colédoco, y va a ir a drenar a la segunda porción del duodeno. Entonces esa es como la forma en que funciona el hígado a grandes rasgos. Entonces acá tenemos el sistema porta, paralelo al sistema de la vena cava inferior. Por ejemplo, los riñones drenan a la cava inferior. El sistema porta, el flujo ingresa al hígado, irriga el hígado, después termina siendo drenado por un sistema venoso para dar el drenaje a las venas hepáticas, tanto vena hepática derecha como izquierda, ya que hay un lobo derecho y un lobo izquierdo. Y eso va a drenar al sistema de la cava inferior, y aquí estaría el corazón, que aquí lo retiraron. Y ahí llegaría a través de la vena cava inferior hacia el atrio derecho, y ahí después se va al pulmón para oxigenarse, y después recorre todo el sistema, y así va circulando constantemente. Y aquí tenemos el sistema de la vena cava inferior. Como les decía, ahí está la ilíaca interna, la ilíaca externa, la ilíaca común, cava inferior. Y aquí están las venas hepáticas, que es donde va a drenar lo que venía a través del sistema porta, que pasa por el hígado y termina drenando en la vena hepática hacia la cava inferior. Vamos a ver ahora los nervios y ganglios autónomos del abdomen, pero los vamos a mencionar nomás. Principalmente, la inervación de estos órganos está dada por unos ganglios que se llaman ganglios autónomos, y van a tener el nombre de la arteria. Por ejemplo, aquí encontramos los ganglios celíacos, que están asociados a la arteria o el tronco celíaco, y como pueden ver, los nervios van a ir en dirección de la arteria, o sea, las venas van rodeando la arteria. Perdón, las venas. Los nervios van de alguna otra forma rodeando la arteria, y es la forma de llegar a el órgano propiamente tal. Este sistema de ganglio autónomo, como podemos ver, los ganglios celíacos, mesentérico superior, los aórticos renales, que están justo en el ángulo de la arteria aórtica y renal, el ganglio mesentérico inferior. Como pueden ver, estos ganglios pertenecen principalmente al sistema nervioso simpático. ¿Y qué hace el sistema nervioso simpático como funcionalidad en los órganos abdominales?
principalmente tubo digestivo, reduce su contractibilidad, o sea, reduce el peristaltismo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, a partir de estos ganglios, tanto el vago, que viene descendiendo acá de forma parasimpática, o sea, estimula el peristaltismo, o sea, que se muevan los órganos para la digestión y la absorción. Estos ganglios que son simpáticos van a, de alguna otra forma, a reducir esa motilidad. Entonces, cuando yo estoy en un periodo de estrés, no necesito que mi sistema digestivo esté funcionando porque toda la sangre que está ahí necesito que se traslade a otros órganos nobles, como por ejemplo el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro y los músculos, ya que si necesito defenderme, atacar o arrancar, tengo que tener mi distribución de sangre en la musculatura y no en el abdomen. Por ejemplo, cuando uno come, siempre uno va a la piscina y dice, no, oiga, no se meta después de comer a la piscina, es principalmente porque puede dar un calambre, es principalmente porque la sangre se concentra en estos órganos. Y eso se concentra porque estos órganos están funcionando. Y eso es gracias al sistema parasimpático a través de este tronco que se llama el tronco del vago. Hay uno anterior y uno posterior, que van a dar la inervación hasta el colon transverso. De ahí para abajo después tiene una irrigación a partir de los segmentos sacros de la médula espinal. Entonces aquí podemos ver los ganglios, como les decía, celíaco, ganglio mesentérico superior, ¿cierto? También se ven los órticos renales, que son los ganglios donde van a derivar los nervios que son simpáticos para inervar estas estructuras. Esto yo no lo voy a preguntar en la prueba de grandes rasgos, esto es simplemente para entender que hay una inervación, que es la azul, que está principalmente dada por sistema parasimpático, darle motilidad al tubo digestivo, y a partir de los ganglios celíacos, como el mesentérico superior y los aórticos renales derecho e izquierdo, van a dar la inervación simpática a estos órganos. Y esta es la especie de distribución que tiene la inervación. Uno a partir del tronco simpático y otro a partir del nervio vago. Entonces hay un control equilibrante de que haya más motilidad en un momento y menos motilidad en otro momento, de acuerdo a las demandas que tenga el organismo. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo el sistema simpático, a partir de la médula espinal, que es probable que hayan visto el sistema nervioso autónomo, se lo hayan mencionado cuando le hayan pasado médula. A partir de la médula sale el sistema simpático, que va a permitir de alguna otra forma regular también el hígado, todos los conductos que están asociados a él, y por otro lado va a venir el vago descendiendo por el lado derecho e izquierdo y va a permitir controlar también hígado, vesícula y los conductos, pero de forma parasimpática. Lo mismo pasa con el páncreas. Aquí tenemos los segmentos involucrados en la inervación simpática del páncreas versus el nervio vago, que viene en azul y va a dar la inervación correspondiente a el páncreas. La región inframesocólica está dada principalmente por el mesentérico inferior, de forma simpática, donde va a dar la inervación, ¿cierto?, a todo lo que es el intestino delgado y también parte de, perdón, el ganglio mesentérico superior, no inferior, va a dar inervación a lo que es el intestino delgado, apéndice, ciego, colon, ascendente y transverso. Mientras que el mesentérico inferior, que estaría como a este nivel, va a dar la inervación simpática a todo el resto de la estructura. Aquí, como pueden ver, es bastante complejo la distribución de nervios que tiene este sistema. Aquí estaría la inervación del colon, tanto a partir de la médula espinal, en la región más superior, de T9 a L2 promedio, donde van a ir a distintos ganglios, ya sea mesentérico superior o inferior, para ir a inervar principalmente el segmento muy similar a lo que es la arteria. Por ejemplo, la arteria mesentérica superior irriga intestino delgado, ciego, apéndice, colon ascendente y transverso. Entonces, a partir del ganglio mesentérico superior va a inervar lo mismo de forma simpática y también de forma parasimpática. Y a través del ganglio mesentérico inferior, que se traslada a través de la arteria mesentérica inferior, van a irrigar y a inervar la misma situación.
Y la región más inferior, que vendría siendo ano recto, principalmente está dado por los segmentos sacros de la médula espinal, principalmente S2, S3 y S4, a través de los nervios plánicos pélvicos. Y de forma somática, el nervio pudendo, para que haya control motor voluntario en este sector y yo pueda regular cuándo defecar y cuándo no. Y estos son vías reflejas autónomas. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, aquí nosotros comimos un alimento que nos causó meteorismo, significa que nos causa acumulación de gases, y estos gases se van moviendo a través del tubo y van generando una presión en la pared del tubo digestivo. Eso lo censo, lo llevo como una información sensitiva hacia el sistema y puedo generar un reflejo que sale una información motora y va y permite que se contraiga este músculo y permita que ese gas vaya avanzando. Eso es un tipo de órgano, de vía refleja autónoma. Y por último, el sistema nervioso autónomo se divide en simpático, parasimpático y hay una tercera división que se llama el sistema nervioso mientérico, entérico, perdón, no mientérico, entérico, disculpen el error, plexos autónomos intrínsecos que son del intestino, donde se forman dos plexos. Hay un plexo que es conocido como el plexo mentérico de Auerbach y hay un plexo que es submucoso, que está en la capa submucosa, que se llama plexo submucoso de Meissner. El de Auerbach sí, principalmente está regulando la contracción muscular, tanto de musculatura longitudinal externa y la interna, mientras que el submucoso está principalmente preocupado en la inervación de lo que son las glándulas que están asociadas a la producción de jugo gástrico, por ejemplo, o el mucus que produce, por ejemplo, el intestino delgado, etc. Está más preocupado del área glandular, mientras que el de Auerbach está más preocupado del área muscular. Uno se preocupa de la motilidad, por decirlo de una forma, y otro también de la motilidad, pero principalmente para la secreción de una glándula. Entonces, estos dos plexos son re importantes en el sistema digestivo. Y cuando fallan, permiten que hayan ciertas enfermedades que tienen problemas con la defecación, hay constipación, que es la acumulación de feca en el intestino grueso, constipación, lo que comúnmente nosotros conocemos como el estreñimiento. Y eso sería lo que es digestivo en su totalidad.